programa radial J5 Interactivo, un espacio donde civiles y militares se dan la mano. Como siempre, agradecemos el favor de su sintonía cada jueves de 10 a 11 de la mañana por la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 para la zona metropolitana, 102.7 para todo el país. Si usted es de los que prefiere ver también a nuestros invitados, pueden entrar a nuestro portal digital hifa.mil.do. Les saludamos en nombre de nuestras autoridades militares, en la persona del ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, Ejército República Dominicana, y nuestro director de Asuntos Civiles del Estado Mayor Conjunto, Capitán de Navío Augusto Alberto Lizardo González, de la Armada de República Dominicana. Quien les habla, Camila López, y hoy está acompañada de Yanibel Luna, asimilada militar y licenciada en Comunicación Social. Buenos días, Yanibel. Buenos días, bienvenido. Vamos a la palabra de Dios de inmediato. Efesios 5:1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Amén, Camila. Amén, hermosa palabra para iniciar este programa, y de inmediato vamos a iniciar en nuestro tema del día. El pasado jueves estábamos hablando de la fotografía militar creativa, un programa súper interesante, pero el tiempo se nos acabó muy rápido, así que decidimos este jueves darle continuidad a ese programa y tenemos como invitados a el director de fotografía del Ministerio de Defensa, el encargado de fotografía, el capitán Percio Pérez. También nos acompaña Alberto Martínez, fotógrafo del C5I del Ministerio de Defensa, Franklin Santana, fotógrafo de prensa del J5. Hoy nos acompaña Franklin Guerrero, fotoreportero de Nuria, investigación periodística, y también el presidente de la Asociación de Fotoperiodistas, César de la Cruz. Sean todos muy bienvenidos a este programa especial de fotografía militar creativa. Vamos a iniciar con Franklin Guerrero, que nos acompaña en el día de hoy, también con César de la Cruz. Háblenos cómo inician en la fotografía, de dónde nace ese amor por este oficio. Muy buenos días a todos. Una prestigiosa compañía del hermano de la Cruz, del hermano Percio, de Franklin Santana y de los demás que componen la mesa de VIP. Mis labores como fotoreportero se inician hace cerca de 35 años, cuando acudía a las audiencias de importancia social, política y penitenciaria en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Tenía mi cámara Penta Cat 1000 y una Nikon. Recuerdo que en mi infancia, cuando comencé a formarme elementos de juicio de lo que era la vida y era la información, acompañando a mi papá en el periódico El Caribe, el Cóndor número 1, al lado de la Fortaleza Osama. Habitualmente me iba a caminar en la zona colonial, y todas las actividades que se efectuaban en el Parque Independencia, en el Parque Colón, eran graficadas por los fotoperiodistas o los periodistas fotográficos del periódico El Caribe: Juan Pérez Terrero, Valentín Pérez Terrero, Oscar del Rosario, el señor Cuso Vidó, y una pléyade de obreros del lente, que ese material en negativo de 135 milímetros se procesaba en el mismo periódico El Caribe. Y aquella jornada de aprendizaje de las vivencias del ácido acético, del fijador, del tiempo de exposición, los radioteletipos, despertaron en mí una curiosidad histórica, y además el privilegio de tener todos los periódicos latinoamericanos, todas las revistas que circulaban a nivel mundial, y ayudar a mi papá a guardar eso en archivo, cortando papeles, poniendo fechas y conservando en la memoria cada evento, no importaba del motivo que fuese. Me permitió hacerme adicto a la fotografía y a las actividades importantes. Ahora, el fotógrafo tiene la obligación de formarse profesional e históricamente sobre lo que le corresponde hacer, en muchos casos privilegiado, porque estar en tantos lugares, entre tanta gente que escribe en la historia, y tú participar guardando lo que es una fotografía, que no es una simple imagen, es un documento para la historia que en algún momento servirá como referencia a los que vienen detrás. Si usted va a un lugar y no sabe lo que está haciendo ahí, entonces usted se devuelve. Coge la guagua de retorno de allá de Jimenillo, de Villapiño, usted viene y se para en el Parque Independencia y compra un libro de historia o de enciclopedia. Porque estar en la frontera, recorrer de la capital a la frontera, principalmente Percio Pérez y yo, que tuvimos el privilegio junto con Franklin Santana en reseñar el nacimiento de los puestos multiagenciales. El de aquí
el de Jicomé, el del río Ocoa, ¿cómo se llama? El de Los Pilones, el de Carrizal. ¿Cómo nació aquello y por qué nacieron esos puestos multiagenciales? ¿Qué se sustituyó y en qué sirvió la modernización de las Fuerzas Armadas? Casi 60 viajes en helicóptero a la zona fronteriza. Eso es en la frontera, compartir con el soldado que está depuesto debajo de una mata de mango, esperando solamente que se le cumpla el periodo del tiempo por el cual le asignan ese servicio, con los oficiales generales, oficiales superiores, dormir en la frontera, compartir la alimentación, ver, como tengo yo unas imágenes que suministré aquí, cómo se sustraen los recursos naturales en el puesto principalmente en el de Dajabón sobre el río Masacre, en el río Masacre, cómo se roba nuestra arena y nuestros recursos ahí, se pasan a vender como siempre latas de arena del lado haitiano y ninguna autoridad hace nada. Eso se grafica y se guarda porque eso tiene una historia y un antecedente de cómo los estamentos del Estado no hacen lo que le corresponde hacer. Así es. Es una parte crítica, ácida que yo utilizo para describir lo que yo veo, pues no solamente hacer fotos bonitas de cómo atardece ahí en Dajabón o en Elías Piña, sino lo que pasa, lo que subyace en ese espacio de tiempo y de geografía. Esa es mi adicción. Así es. Bueno, en el caso de usted, César de la Cruz, de manera resumida, ¿cuánto tiempo tiene ejerciendo este oficio? Y también es presidente de la Asociación de Fotoperiodistas. Hablen un poquito de eso, de manera resumida, por favor. Bueno, resumir 40 años en el ejercicio es difícil. Es difícil, pero primero dar las gracias por la oportunidad de estar en este espacio junto a grandes colegas de la fotografía de prensa, como Percio, Franklin, Martínez. No lo conozco tanto como a Percio y Franklin. Quizá por el nombre no, pero usted escuchó en algún momento bufeo.com, sí, que duró 14 años y eran más de 400 eventos al año y nos vimos en bastantes conciertos. Me refiero a las relaciones directas, así como le hemos tenido con Franklin en los medios y Franklin Guerrero. Reiterarle las gracias a ustedes y al Ministerio de Defensa por tener un espacio como este para que la ciudadanía se interese y se entere. Esa es una forma de los militares, del ejército, abrirse a la sociedad civil. El hecho de que nosotros estemos aquí como civil es un ejemplo. Claro. Bueno, me inicié por los años 80, yo trabajaba en la Oficina de Patrimonio Cultural, no existía el Ministerio de Cultura, lo que existía como Oficina de Patrimonio Cultural. Yo estaba en el Museo del Alcázar de Colón, yo servía ahí como guía interno del museo. Luego se presentó la oportunidad de que en la oficina se necesitaba un fotógrafo porque se estaba creando la oficina que estaba organizando los eventos para la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América. Mi misión ahí fue documentar todo el acervo cultural tanto de la zona colonial y a nivel nacional. En la zona colonial me tocó hacer fotografía de cada casa, una fachada por fachada, los museos y los sitios históricos en todo el territorio nacional. Ese documento, esa fotografía, acompañó al documento que se llevó a la UNESCO, que sirvió como declaratoria de la ciudad de Santo Domingo como Patrimonio de la Humanidad. O sea que, más o menos, yo estuve ahí alrededor de 10 años, 9, hasta el 89, donde me inicié como pionero, fundador del equipo fundador del periódico El Siglo. Ustedes no estaban nacidas, ninguna de las dos. No. Fui Percio sí, y Franklin también. Ahí me inicié en el fotoperiodismo. Luego pasé a trabajar en varios medios, el Listín Diario, el Caribe, el Hoy. En el Listín terminé siendo coordinador, editor fotográfico del periódico, y luego hice el crossover al periodismo digital. Fui dueño, fundador del periódico, el primer periódico digital que fue Clave Digital. Fue el pionero del periodismo digital, y acento.com, que actualmente existe. Más o menos ahí, en resumen, he trabajado con más de 10 instituciones del Estado como fotógrafo, tanto en el sector público como privado.
y actualmente estoy en el gremialismo. Fui presidente de la Asociación de Fotoperiodistas y también del Sindicato de Trabajadores de la Prensa. Más o menos espero haber cumplido con este pequeño resumen. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las tendencias fotográficas. ¿Cuáles son esas nuevas tendencias que ustedes entienden? Percio, Alberto, Franklin. Hablando de las tendencias, obviamente que la tecnología y el tema de la inteligencia artificial se van a cruzar de la mano. Por ejemplo, Sony ha estado jugando con la A7 5R. Entonces, estamos hablando de una cámara que tiene una capacidad de enfoque asistido por inteligencia artificial, que no hay una pérdida de fotos. Canon de igual manera ha hecho una cámara con mayores rangos dinámicos y con una cantidad de puntos de enfoque que es impresionante, pasa de los 1000 puntos de enfoque. Claro que en fotografía y los maestros con esta experiencia que tenemos acá vienen con un lineamiento, con un librito que es en fotografía lo más importante es la luz, después el objetivo y por último el cuerpo. El dominicano que comienza comete quizá un primer error, que busca un buen cuerpo, le pone un lente plástico y entonces no sabe manejar la luz. Pero sí que la tendencia va a combinar esa tecnología en unos equipos que van a ser más livianos, más cómodos de llevar y mucho más asequibles. Esta cámara que tiene el maestro acá le llamamos el hierro, una cámara responsable para meterse en huelga en lo que usted quiera, y la calidad, pues no hay duda. El que tiene una cámara así, toma una foto, no tiene que verla para revisarla, o sea, no tiene que verificar que está ahí, está seguro de que eso está ahí, cosa que no pasa en los juguetes de hoy en día, pero la verdad que es muy pesada, difícil su manejo, y eso, si le agregamos iluminación y eso se complica. Entonces la tendencia de lo que las diferentes marcas han propuesto va a ser un híbrido prácticamente entre lo que es un celular, una cámara profesional portable, y digo esto porque ya los celulares desde hace 2 o 3 años comenzaron a salir con 108 megapíxeles. Entonces los últimos celulares salieron con 200 megapíxeles. Ya estamos hablando de que te proponen tomar una foto en amplio, que no la cropee y que tú hagas crop de lo que necesitas ahí, y tiene una foto de calidad profesionalmente aceptable para las redes sociales. Eso siempre hay que especificarlo, que nunca vas a tener la calidad de una cámara de esta. Y luego, si ponemos todo eso en lo que es un equipo de viajeros más ligerito, tomando en cuenta que la cámara la podemos dividir en 3. La profesional, la que el cuerpo es profesional, y generalmente de los $2,000 en adelante hasta los $70,000. El otro extremo, la cámara de juguete, la que no se le cambia el lente, por así decirlo, a nuestro radio escucha. Lente fijo, es un juguete, hay muy buenos juguetes y costosos. Y un intermedio sería la prosumer, que sería una combinación entre un cuerpo más ligero, pero que acepta cualquier lente. Y ahí viene la posibilidad para la población en general. Y eso ahora se está llevando a agregarle diferentes features para que esa cámara funcione como el celular, de ayudarte a producir una foto muy buena sin tú ser fotógrafo. Y ahí entran celos con los fotógrafos que vienen con esa formación profesional, que sí que lo comprenden. Esa me parece que es la primera de las tendencias. La tendencia sigue ahora con lo que está de moda. O sea, actualmente el video ha irrumpido de una manera violenta, ha irrumpido de una manera masiva, porque una gente, un lector o un seguidor de redes, un fans, le interesa más un video que una foto. O sea, y vemos las reproducciones que se hacen en las plataformas digitales. Versus la vista de la foto, es impresionante. Una foto puede tener 1,000 o 2,000 views. Sin embargo, un video alcanza 19, 20 y 30,000 views. O sea, significa que nos están desplazando, pero como quiera, para las memorias y la memoria histórica de las instituciones, de los pueblos, la fotografía nunca va a ser sustituida. Va a ser la base de todo. Y abundando lo que decía mi hermano Alberto, mi colega, la Nikon acaba de tirar una cámara que está en proceso, anda por los $5,000 en esa misma gama, ligera, que hace cosas impresionantes. ¿Sabes lo que son $5,000? Una cámara pequeñita, frágil. Pero con tecnología. Con la tecnología de última generación, de alta gama.
pero definitivamente vamos a subsistir porque el video no va a sustituir a la foto y la fotografía no va a sustituir al video, sino se van a complementar y las instituciones, las personas están utilizando. Por ejemplo, las plataformas, por ejemplo, que están más de moda, que son el TikTok, el Instagram, y hay otras nuevas. La nueva que compite con Twitter. Sí, exacto. Y están usando tanto el video como la foto, pero el video sigue siendo tendencia, o sea, ante el público. Así Perdona, rápidamente, hemos visto en los diferentes diplomados de redes sociales que existen acá en el país, que hay dos principales, la Universidad de UNIBE y la del Dominico Americano, de la cual soy parte en el área de fotografía, que para los fotógrafos hay una situación, para no decirle problema, y es una tendencia, a causa de esas redes sociales que plantean el uso del celular en vertical, entonces ahora quieren la foto y los videos en vertical. Y la verdad es que estos equipos, aunque uno le pone la base, no están diseñados para trabajar en vertical. Y eso es una tendencia. Otra cosa que hay que decir es que los celulares que hacen fotos, en realidad no son cámaras de foto. Un celular es una cámara de video que todo el tiempo está capturando video y que entonces cuando uno le da a la foto, lo que hace es coge ese frame. Y eso también es importante saberlo. Franklin Santana, cuando yo entré a laborar aquí al departamento de prensa de J5, escuchaba mucho hablar sobre las fotografías conceptuales. Aquí fue que conocí ese término. Háblanos un poco de ella, ¿a qué se refieren con fotografías conceptuales y cómo lo utilizamos aquí en el departamento de prensa para subir a nuestras plataformas digitales? Sí. Primeramente, buenos días. Para mí, como lo dijo el compañero César aquí y mi hermano Franklin Guerrero, sí, habemos dos Franklin. Yo soy el malo y él el bueno. Hay un Y tabo. viceversa. Que el que nos ve discutiendo a veces tiene que hacer como los pleitos de marido y mujer, no meterse en eso. Bueno, mira, la fotografía conceptual. El día pasado, cuando tuvimos el primer programa, el comandante Percio aquí hablaba sobre la simbología. La simbología. Cuando tú estás en el campo operacional, netamente hablando, ya hablábamos de lo que era la fotografía netamente militar, que es donde más nos estamos desarrollando. Ya en el programa anterior dijimos nuestra trayectoria y eso. Por eso en esta solo lo desarrollaron los invitados que no estuvieron en el pasado. Con esa simbología es que trabaja el fotógrafo, el camarógrafo operacional, para lograr una fotografía conceptual. Yo tengo una definición personal que creo se ajusta al término. No digo es mía porque no se la escuché a nadie ni la he leído en ningún lugar. Para mí una fotografía conceptual no es más que un certero disparo de luz sobre un tema específico dentro de una situación determinada. Muy bueno. Es el disparo de un francotirador. El fotógrafo conceptual es un francotirador. Es un tirador de precisión. Entonces, esos elementos de los cuales hablaba Percio son los que recoge dentro del recuadro. Hablábamos también de la organización de los elementos para lograr esa fotografía conceptual. Y ahí viene lo que es la empatía con el público, lo que es la aceptación que tiene una tropa, una situación, trabajar con la parte sensitiva del ser humano para lograr esa foto que capte la atención, que debe hablar por sí solo. Entonces, cuando tú llegas al campo operacional, el trabajo de un verdadero de un camarógrafo operacional, fotógrafo, camarógrafo, es buscar esos elementos para lograr ese disparo certero. Y para eso tiene que tener conceptos claros del encuadre, del ángulo. Por ejemplo, yo trabajo mucho contrapicado, y eso es algo que a veces la gente me dice siempre porque yo trabajo con militares. Va con el lenguaje militar. Entonces la marcialidad militar, además el contrapicado te sobredimensiona el tamaño. También es el entonces eso es parte de los elementos que tú como promotor de una institución, ya los que estamos de este lado, ¿verdad? Buscamos para lograr esa imagen que llama la atención. O sea, fotografía conceptual es un francotirador de la imagen. Lo único que en este caso, es el francotirador usa un fusil de un solo disparo. Aquí trabajamos, vamos a suponerlo, para llevarlo al área militar con una escopeta, porque alcanzamos varios objetivos con un solo disparo. Eso, para mí, desde mi punto de vista, es la fotografía conceptual. Sí.
yo voy a abundar ese tema, pero ahora voy a graficarlo para que sirva en la publicación que se hace posterior a la entrevista, con los ejemplos. Por ejemplo, las fotos emblemáticas, las fotos icónicas de las Fuerzas Armadas que han impactado, pero tenemos que remontar a la historia. En la Segunda Guerra Mundial hay una gráfica que a todos nos llama la atención, todos la conocemos, que fue cuando los soldados norteamericanos, 6 soldados norteamericanos, cogen la bandera y la llevan a la colina en una isla japonesa. Eso es una foto con tanto impacto de Rosenthal, un fotógrafo que incluso ganó un premio Pulitzer, que se hizo icónica a través del tiempo, que Estados Unidos la tiene en los sellos y de estampa de correo, y la tiene hasta se hizo un monumento. Es una de las fotografías más reproducidas junto con la del Che Guevara, sí, y la de Jesucristo. Sí. Creo que no hay otra foto más de reproducción. Excelente. bueno, Hay otras. Y hay otras, claro. Pero, por ejemplo, tenemos en el campo de... Cuando la Segunda Guerra Mundial, hablando de la Segunda Guerra Mundial, tenemos otra foto icónica, que fue en los campos de concentración judíos, por parte de los nazis, que un soldado alemán tomó esa fotografía y trascendió, que se ven los tipos famélicos, hacinados y todos juntos, o sea, de un aspecto cadavérico. Esa es una de las fotos. Al igual una que yo mencioné en el programa pasado, que es el saludo que hace John, el hijo de John Kennedy, de 3 años, cuando pasa el féretro de su papá y él le hace el saludo militar. O sea, una foto, estar ahí, decía lo que Franklin decía, en el momento que hay que estar, disparar. Porque nadie sabía que ese niño de 3 años iba a hacer el saludo al cadáver de su papá. Entre otras fotos. Hay otras fotos que nosotros tenemos aquí en nuestro país, ya retrotrayendo las fotos icónicas, las fotos emblemáticas, que usamos los símbolos en las Fuerzas Armadas, con relación a la pregunta, pero abundando. Hay una foto que todos los oficiales militares, los que cuando se van a formar, que van a la academia, lo primero, esa fotografía tiene un valor que usted no se imagina en la vida del soldado, que es no es cuando llegan con el bulto como un aspirante a cadete, sino en el juramento de la bandera. Cada aspirante tiene que besar la bandera. Y cuando nosotros hacemos esa foto, que ellos la conservan, usted no tiene el valor, el compromiso y el anclaje espiritual que hace ese soldado, ese futuro aspirante a cadete, con los símbolos de la patria. A partir de ahí, las Fuerzas Armadas le inculcan ese amor que todo el tiempo va a ser el norte de nosotros. Sí. Cuidar, velar y exaltar nuestros símbolos, respetar nuestros símbolos. Mira, hay una imagen que ahora que estamos graficando la idea, me llamó la atención un instante. Hubo en Carrizal, luego del incidente aquel en donde se produjo con el cementerio, que hubo incluso una pérdida humana, que un soldado disparó una ametralladora de alto calibre. Luego, lo que se llamaba Tierra de Nadie, que no era Tierra de Nadie, sino territorio dominicano, pero era considerado como Tierra de Nadie porque se había quedado en el limbo esa franja de tierra. Luego que se hace el multiagencial, que mencionó el colega y amigo Guerrero ahorita, yo tuve la oportunidad de sobrevolar la zona. O sea, no sobrevolarla, sino que íbamos en helicóptero hacia la zona. Y en esa zona, en donde se produjo el incidente, con la lamentable pérdida humana incluso, pero que dio origen a la recuperación, y fue incluso donde se inició... 1 millón de metros. Donde se inició, sí, donde se inició incluso la construcción del metro perimetral, del muro perimetral. La primera etapa del muro perimetral es en esa zona. Cuando voy volando, en esa ocasión, habían pintado los furgones con colores de la bandera dominicana. Entonces, yo voy, cámara en mano, como siempre, con la idea ya teórica, lo que decía Franklin ahorita, de que ahí había pasado un incidente. Yo ando buscando algo, porque el ojo fotográfico, como le llaman los colegas aquí, o se le llama en el argot fotográfico, es eso. Tú tener siempre el dedo en el gatillo, buscando el momento decisivo de Cartier-Bresson, que lo mencionamos en el programa pasado. Entonces veo todos estos furgones pintados con la bandera, como en forma de bandera dominicana. Y digo, pero mírala aquí, esta es la imagen. Tomo la imagen, páquete. Entonces, esa zona que estaba en disputa, en donde había habido el incidente, que incluso con pérdida humana, ahora
sembrado de banderas dominicanas como símbolo inequívoco de que eso es territorio dominicano. Voy a intervenir ahora. Cuando las instituciones tienen recursos humanos con suficiente formación histórica de los eventos y del nacimiento de la República, como lo es Santo Domingo Guerrero Clase, quien fue el maestro en la definición y redefinición de esos espacios. Cuando íbamos allí, que caminamos a pie de donde está el puesto del CESFRON continuamente hasta donde estaba una cañada pestilente, y seguimos caminando hacia adelante y nos encontramos con las casuchas y las ranchetas y los puestos de venta de empanada y de huevo y de coco, que habían ya familias sentadas con lonas plásticas ocupando nuestro espacio, pero que nadie se había atrevido a tomar como parte de nuestro territorio y nuestros recursos patrióticos. Entonces se ejecutó la cadena de mando y se recuperó esa zona. En el INSUD de aquí, cuando hicimos los cursos y las charlas para el concurso del tema fronterizo, y yo comencé a recuperar imagen desde la primera hasta la última. Entonces, compartir el tiempo y el trabajo con Percio y con Franklin nos hace razonar y entender de que los departamentos de fotografía o de gráficas, tanto de la empresa privada como medio de comunicación y de las Fuerzas Armadas de sus diferentes denominaciones, obliga a que se forme un recurso humano con el conocimiento y el criterio de cuál es su responsabilidad en conservar una imagen. Y ahora sí es peligroso conservar imágenes. Usted va al Archivo de la Nación y se consigue fotos de 1900 al principio de personalidades y de espacios y de lugares y de edificios. ¿Y qué es una imagen fotográfica al día de hoy? Es una imagen radioeléctrica que usted tiene, pero que no tiene. Si tú expones esa imagen a sobreiluminación o a radiación o a un lugar donde la temperatura es inhóspita y destruye ese material, usted no tiene nada. Como ha sucedido en muchos periódicos por cortocircuito, por defectos de las conexiones, por un mal manejo de la acumulación de ese informe. La mayoría de los periódicos en este país no tienen backup, no tienen historia, ni de su misma fotografía. ¿Y qué pasa? Entonces hay un momento en que la lucidez de alguien dice, pero fulano tiene porque estaba ahí. Y ayer precisamente pensando yo en esa situación de conservar, pensaba yo que yo había estado en Haití cuando en el gobierno del doctor Fernández se entregó un recinto universitario en Haití, y que yo fui acompañado de muchos fotógrafos militares y civiles, estuvimos allá, hicimos aquella actividad en la universidad que se estaba entregando. Y yo encontré un folder de casi 2000 fotografías que yo no recordaba que las tenía. Yo tengo cerca de 15 discos duros externos de más de 5 teras con historia que me comprometí a donar al Archivo General de la Nación. Pues llega un momento que usted no puede ser egoísta en conservar eso y tú no le vas a dar uso. Tienes que repartir para que eso se convierta en una universidad. Una filosofía de vida de delegar y que lo conserve otro, que tú no vas a poder, porque está expuesto a la lluvia, a que un día estén lavando en tu casa, o te saquen eso al patio y lo pongan al sol, o que le caiga una cubeta de agua y usted perdió todo lo que tienen conservado ahí. Así que tenemos los fotógrafos una obligación de nuestros propios recursos, comprar los discos duros externos y guardarla, porque las instituciones muchas veces no quieren invertir en eso porque creen que eso es un gasto superfluo, que eso no vale la pena. ¿Y por qué quieren disco duro? Y con la que tenemos, pero usted la va a tener por 3 meses, por 6 meses o por un año, y usted dentro de 2 años no tiene nada. Ni el que las tomó, ni el que estaba nombrado en ese puesto lo va a recordar, pero debería haber una obligatoriedad en las instituciones públicas y privadas en que eso se haga para la memoria histórica de la República Dominicana. Así es que la fotografía hay que conservarla para mantener lo que tú dices, la memoria histórica de la nación. Porque cuando tú vas a hacer referencia de algún tema, lo primero que tú haces es, lo que hemos ido al Archivo General de la Nación, es buscar fotografías que me puedan dar testimonio de lo que pasó en una época dada. Hay un profesor que me marcó mucho en la universidad, que él decía que para el profesor Núñez Grazar, que para tú poder dar a entender algo, el primero que tienen que entenderlo eres tú. Y eso tiene una gran sabiduría. Y para tú poderlo entender, tienes que irte al génesis, a los orígenes. ¿De qué? Pues sobre todo lo que estamos tratando aquí, la fotografía, que es fotografía. Quizá cada uno de nosotros
tiene una definición propia de lo que es fotografía, porque es la forma de interpretar de lo que es fotografía. Pero si nos vamos a sus orígenes, tenemos que decir que fotografía, nuestro idioma, el español, viene del latín. Y el fotografía es una palabra griega que dice foto, luz, grafía, descripción. Escribir. Que si tú lo Escribir defines con luz. literalmente, escribir con luz. Pero, Entonces, te voy a interrumpir ahí. Sí. Uno de los problemas de la tecnología y de la forma como tú ejecutar tu trabajo y conservarlo es que antes te daban... Yo trabajé como freelance en el Nacional y hoy durante 14 años publicando cerca de 1,000 fotografías cada 2 meses y 8,000 fotografías al año en primera plana y en areíto. Y me daban 12 rollos semanal. Yo creo que si se escribe la historia de la fotografía, es posible que tú seas el primer freelance del país. Creo yo. sí. Gracias. Entonces le daban 12 rollos, pero tú salías del periódico con tu cámara de negativos y sabía que tenía 36 disparos, un rollo. O 24. O 24, o cortar para pegar y hacer un rabito de eso. Pero sin embargo ahora el fotógrafo que tiene o le entregan una tarjeta de 64, arranca para un servicio y hace 3,000 fotografías que se la lleva el editor. Y el editor tiene que seleccionar la que se va a usar en primera plana o las 3 fotos del periódico y las otras no sabe qué hacer con eso y no caben en ningún sitio. Sí, hay que establecer, Franklin, la diferencia de generación, lo que era la fotografía análoga a la fotografía digital. Sí. Volviéndonos a lo inicio, la fotografía como instrumento estratégico en la comunicación ha jugado un papel muy importante a través de la historia. Me llamó mucho la atención el tema de ustedes de fotografía militar creativa. Militar creativa. Eso me llamó mucho la atención. Y no podemos remontar porque la fotografía comenzó a usarse como militar, como instrumento de propagación militar a raíz de la Primera Guerra Mundial, de 1814 al 19, ¿verdad? Así es como llegan los Sí. primeros periódicos. Así es como llega. Uno de los primeros fotógrafos, Ernest Brooks, que trabajaba para el National Mirror de Londres, el ejército lo reclutó como uno de los primeros fotógrafos. Ellos reclutaron fotógrafos Sí, ya formados porque sí. no tenían dentro No de los tenía, cuerpos pero, armados. después fotógrafos. los ejércitos, después de eso, Empezaron a comenzaron a reclutar fotógrafos oficiales que iban acompañándolo en la batalla. Sí. Pero a los fotógrafos oficiales no les permitían ir al frente. En la Primera Guerra Mundial eso sucedía. Por eso es que muchas de las fotografías que se conservan, el Museo Imperial conserva más de 40,000 fotografías, pero muy pocas tú la vas a ver fotografías en la línea del frente. La fotografía que tú ves en la retaguardia, saludos Inet, los soldados interactuando, esas grandes líneas de vehículos en la trinchera. Hay una fotografía muy icónica de la Primera Guerra Mundial que la hizo Ernest Brooks, que es una hilera de hombres desfilando en la trinchera, que es una representación del soldado de la Primera Guerra Mundial, que es Brooks usaba mucho la silueta. Él no hacía fotografía, muy poca fotografía de él, tú lo vas a ver. Pero un tema de la iluminación también. Por un problema, él lo explicaba. Que Y la capacidad de los equipos de esa época. Exactamente, por el asunto de controlar los grises, Sí. las escalas de grises, él prefería hacerla en silueta. Por eso que tú vas a ver toda esa fotografía de él, que solamente representan ese tipo de los soldados marchando, desfilando. Luego de la Segunda Guerra Mundial, sí fue que se introdujo, se permitió por la necesidad de las grandes agencias de noticias para poder contar la historia a través de la fotografía de lo que estaba pasando en el frente de la batalla. Ahí donde nace el fotógrafo de guerra, el corresponsal de guerra, Alberto, uno de los más famosos, Robert Capa.
Robert Capa, que fue uno de los que documentó, que mayormente documentó la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. Inclusive estuvo en el desembarco de Normandía. Fue Ya, uno de los Frank lo había fotógrafos dicho que, en la sí, primera reunión. exactamente. Robert Capa, oye. Ahí hay una historia de él, porque la necesidad de las agencias era mandar a su fotógrafo y tener las primeras imágenes, lograr las primeras imágenes para luego publicarlas en su medio. El editor de Robert Capa hubo una preocupación porque tenía como una semana que no sabías de él después del desembarco y no había imágenes. Robert Capa logró mandar 4 rollos de fotografía cuando lo recibió. Exactamente, por la rapidez en el revelado, porque era un proceso muy artesanal. Revelándolo se dañaron 3 rollos, solo se salvó una. Por eso que la mayoría de esas fotografías, de las primeras fotos que tuve del desembarco de Normandía, están fuera de foco, porque la que se pudieron salvar fue así. Y se salvaron exactamente 10 fotografías. Mire, yo 10 quiero... Amadas. Yo Las 10 magníficas, porque de ese día de trabajo Sí, solamente esas 10. De esas 10. A mí me gustaría aprovechar la ocasión de ustedes, los maestros, que tienen esa historia, esa trayectoria, y que contrastarnos con nosotros, que hacemos hoy en día la fotografía militar, para que ustedes me pongan en contraste a dónde estamos el día de hoy, cómo ustedes nos ven, nos evalúan, qué necesitamos y lo que ustedes creen de esa misma tendencia, porque evidentemente ustedes vienen desde que la fotografía era de película, la iluminación era otra, y hoy en día pues ustedes están encontrando con unos resultados diferentes, hay pros y contras, pero en ese sentido me gustaría escucharlo, con lo que ustedes hacen y con el personal que ustedes manejan hoy en día. Bienvenida a la señorita Inés Sánchez. Gracias, Franklin. Hola, mis disculpas porque teníamos una reunión allí abajo. Pero, ¿Bueno o el malo? No, los dos son muy buenos. Pregúntale. De verdad, es un honor tenerles por aquí, Franklin, César, Percio, que es un maestro aquí de la fotografía en J5, y Alberto. Adicional a eso que tú acabas de preguntar, porque quiero permitir a Percio terminar una idea que él seguramente quedó con la inquietud de no dejarla inconclusa. Y también tomando en cuenta que nos quedan solamente 12 minutos de programa, 10 minutos de programa. ¿Cómo ustedes ven en un futuro el proceso de formación de quienes gustan de este oficio, no solamente de la fotografía, sino de la fotocrónica y también del periodismo o de la nueva forma de hacer periodismo? De comunicación. Sí, la forma de hacer comunicación, pero después que Percio concluya con la inquietud que él iba a formular ahora. Voy a recalcar algo que los colegas César como Franklin hablaron. Lo primero es la preocupación por el almacenaje de los archivos digitales, la desventaja que tenemos, porque es un archivo virtual, no es un archivo físico, y la vulnerabilidad y lo sensible que es para perderse y no conservarse. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, a raíz del ciclón del 90, el 98, el George, a mí me tocó, yo trabajé en una institución militar, hacer un levantamiento de cómo quedaron la carretera que va de Santo Domingo a Punta Cana, a Valladolid, precisamente. Y los equipos militares, las tropas, las brigadas militares, fue las que se ocuparon de recoger y levantar todos los árboles caídos, y las brigadas de la corporación restituyendo la energía eléctrica. Cuando llegamos al Hotel Valladolid, yo encontré una imagen que me sorprendí, me impactó, pero porque ya yo tenía un referente histórico. A raíz de ese referente era, cuando el ciclón San Zenón, la foto emblemática, fue una palma atravesada por unos listones. O sea, se ve la velocidad del huracán, la violencia, que parecían misiles, que sin romperse formaban como una cruz. Eso yo lo encontré en el Hotel Valladolid. Las cosas del techo volaron, hicieron una cruz. ¿Qué hicieron ellos? Que lo protegieron en una mata y le pusieron un cerco. Yo tomé esa foto
y se la mandé a Leonel Concha, que en paz descanse, que era editor del Nacional. Y esa fotografía se publicó en la portada. Incluso el copy de eso me tocó a mí. Yo conocía la historia de San Zenón. Si no hubiese se conservase esa imagen, yo no lo hubiese conocido. Y no la integro y la integro, la relaciono con la que yo encontré, que se repitió en ese ciclón 30 o 40 años después, eso mismo. Mira, en relación con la pregunta original que hizo Seine, yo creo que una de las cosas que podríamos, como dijeron los que hemos tenido la suerte, la oportunidad de fabricar una experiencia ya en el campo operacional, es permitir que se formen nuevos valores. Porque cuando algo, por ejemplo, la naturaleza no se equivoca. Yo tengo ya 30 años, 40, toda la vida. Sabemos hacia dónde vamos. ¿Qué debe aprender un joven en esta área? En la etapa en que nosotros estamos, y yo estoy en ese contexto, deberíamos pasar a las aulas para formar nuevas generaciones con estos criterios. Ser instructores, esa es la sugerencia. De hecho, sí, yo ahora mismo soy instructor, de medio, bueno, lo digo, aparte de aquí yo pertenezco al Departamento de Comunicación de la DNCD, en donde me han permitido ingresar a su academia como instructor de fotografía operacional y manejo ante la prensa. Primero me formaron como instructor. Cuando yo vine de Colombia, que eso yo lo mencioné el día pasado, yo me fui a formar allá como especialista instructor en el área de fotografía operacional. Traté de impartir docencia desde que llegué, porque uno viene con todo el ímpetu. Yo en el ejército, que era que estaba, por diferentes razones, las razones que fuesen, no fue posible. Pero yo creo que en el contexto de tu pregunta, lo ideal sería que pensemos en que uno tiene algo que dejarle a esas futuras generaciones que vienen ahí y que muchas veces, como decía el compañero aquí, se auxilian mucho de la tecnología, pero a nivel conceptual, a nivel del conocimiento de base de lo que es y debe ser la plataforma informativa de una imagen, hay quienes la tienen, hay quienes no. Creo que ingresar a las aulas, permitirnos ingresar a las aulas, sería un buen inicio. Exacto. César y Franklin. Sí, exactamente. Voy a ser breve para que el tiempo nos rinda. Exactamente, Franklin. Por eso yo siempre estoy en la mejor disposición donde me inviten a hablar y a enseñar lo que hago y por qué lo hago. Es la semilla que le va a germinar en el sentimiento a quien les guste hacer esto. No es que van a meter 100 o 10 o 20 estudiantes o gente que quiere aprender a hacer esto. El que no le gusta y vive este trabajo, este oficio, que es casi un sacerdocio, no va a llegar. Ahora, ¿qué le ofrece la sociedad en contraposición a que le guste? Un salario digno, honorable, un reconocimiento de que se le va a pagar su tiempo y el esfuerzo que va a hacer por estar haciendo lo que él ha visto que se hace y que funciona. No es solamente el deporte. Ahora, nosotros los fotógrafos civiles tenemos muchas ventajas sobre los militares, que no tenemos que pedir permiso para meternos entre uno y otro. Cuando estamos en las actividades gozamos aquello viendo la jerarquía de mando y que tú entras. Desde lejos decimos y lo sufrimos, pero si yo estuviese ahí hiciera tal ángulo y lo vemos de lejos, pero ellos no pueden hacer más de ahí, porque entonces hay un general, hay un mayor general, entonces espérate, no, que no quepo, que no le puedo topar, no. Yo me meto y si no quepo, si no me quepo, empujo. Yo paso, a mí se me importa, porque se ha formado una relación de respeto y de afecto recíproco que te permiten trabajar. Ahora quiero darle las gracias al vicealmirante Iván Peña Castillo y al periodista Buenaventura Bueno Torres, maestro de locución, que me permitieron ser un intruso en la DNCD, que comenzó con el caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo, el apresamiento, los sometimientos a extradición y la llevada al aeropuerto. Y de ahí en adelante, hasta casi ya, me ha correspondido llevar a los grandes líderes de ese submundo del crimen y del delito que es el narcotráfico, llevarlo al aeropuerto y entregarlo como una responsabilidad social y familiar, y lo hago sin miedo. En esto no se puede tener miedo, ya sea la foto de un cumpleaños o la foto de un allanamiento, hay que hacerla con el mismo cariño, sin preguntar quién es, y no hacerla. César, ¿qué deberían de aprender de ustedes las nuevas generaciones? Sí, bueno, conocer el género y despertar la vocación en él, porque toda profesional debe ejercer una especialidad dentro de su profesión que vaya acorde a su vocación.
Porque el médico, poniendo por ejemplo la medicina, el médico sale como médico general, ¿verdad? Pero luego va a hacer una especialidad. Por eso tú te encuentras en los hospitales, en la clínica, con las diferentes especialidades que adornan a la medicina, como ginecología, cardiología, etcétera, etcétera. La fotografía pasa lo mismo. Hay género en la fotografía. En fotografía hay quienes por vocación que se dedican a fotografía deportiva, fotografía de naturaleza, fotografía militar, en este caso, que es la que nos ocupa, pero todo está embarcada en el fotoperiodismo. Nosotros de la Asociación de Fotoperiodistas, que me honra presidir, nos preocupamos mucho por la formación y por la educación. ¿Qué es eso? Educarlo. Porque la fotografía, repito, como instrumento estratégico en la comunicación, tiene un valor importante. Entonces, porque ¿qué es el fotoperiodismo? El fotoperiodismo es mucho más que fotografía. Es la acción de comunicar a través de una imagen, un hecho, una historia. Contar una historia a través de la fotografía. Brevemente, CNM, perdona, lo que decía el maestro tiene razón de que a veces que un general, y en una ocasión yo le topé a un comandante general y ya tú sabes el problema. Pero sin embargo, también se está creando mucho más conciencia y nuestra vida es distinta. Quiero mencionar un ejemplo. Cuando entró el actual ministro de Defensa, en un recorrido que él iba a saludar los puestos, sus soldados que estaban en posiciones, se nos permitió a algunos acompañarlo ese recorrido y teníamos el problema de que, bueno, no podemos pasar adelante, no llegábamos. Ahí estaba el general Clase, que lo ve, eso, mira que un general rudo, y él ve eso, y él para todo y se acerca a nosotros y me dice, dígame, ¿qué le pasa? Que a mí me dijo personalmente, ¿qué te pasa? Bueno, lo que pasa, general, es que uno no, si no puede pasar, si no llega, no logra la toma, o sea, ¿qué ustedes necesitan? ¿Cómo lo quieren hacer? Queremos poder pasar entre el ministro. Queremos poder llegar primero. No hay problema. El problema es resuelto. O sea, lo que está sucediendo hoy en día, y CEINET es una de las responsables de que eso sea así, de esa transformación, es bueno. Se han estado haciendo unos talleres de comunicaciones, talleres estratégicos de comunicaciones para la defensa. Va por el séptimo, al octavo, y donde ellos han participado, el mismo general Clase me dijo Clase ahí también, y eso ha incidido en que hoy en día nuestras condiciones llegan a un punto que estamos aquí en un programa de radio, que antes tú no veías un fotógrafo que no habla. Acuérdate que el fotógrafo, la gente no lo sabe, es uno que no come, que no va al baño, que llega primero a la actividad y que se va de último. Que no importa, pero que después que pase el evento, la foto es lo más importante. Pero también hay un problema. Quiero hacerle la pregunta, de hecho la hice, sí, pero quiero que él sea quien concluya esta parte, porque ya no están haciendo señas de que viene el próximo programa. Sí. Percio, ¿qué deberían de aprender las nuevas generaciones? Lo primero es la motivación. Si un fotógrafo de los nuevos, los muchachos que están subiendo, no tiene la motivación, no se va a hacer, porque todo lo que no es para hacer el trabajo por cobrar, sino hay que hacer lo que uno quiere, pero tener agrado en lo que uno hace. Si no, tenemos problemas. O sea, si no le ponen amor, ellos hacen de una manera mecánica. Las nuevas generaciones tienen que hacer como nosotros, esta generación que abrazó eso y lo hace con amor, con entusiasmo y como si fuera su primer trabajo. Interés y motivación, lo primero que debe tener para interés en superarse y escuchar a los maestros, a los que lo antecedieron. Y una cosa al tiempo, mira, porque yo decía lo de la formación precisamente por eso, porque tú en un grupo de 20, 30 estudiantes, tú vas a encontrar 5, 6, quizás 10, con verdadera intención y vocación para hacer el trabajo. Y en cuanto a lo que decía el compañero César, mira, la comunicación moderna, el éxito de la comunicación moderna está basada en decir algo en el menor tiempo posible sin perder la efectividad del mensaje, y eso no es posible sin imágenes. Señores, de esta manera concluimos el programa del día de hoy.
Recuerden que el programa pasado está colgado en nuestra plataforma de YouTube, Ministerio de Defensa, y este también estará colgado en nuestra plataforma. Hasta aquí este programa J5 Interactivo. Nos vemos el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana por la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. Muchas Gracias. gracias, señores. Un aplauso.